Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a mostrarte en este vídeo cómo instalar un sistema operativo Windows 10 paso a paso. Antes de empezar con el vídeo quería pedirte disculpas antes que nada por la duración de este vídeo. Realmente en mi canal no acostumbro a subir vídeos con mucha duración, pero bueno, el tema que nos trae hoy quizás es la excusa perfecta, porque es el procedimiento paso a paso de cómo instalar Windows 10. Así que por lo tanto, sin alargar más esta introducción, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de Microsoft y en la página de Microsoft vamos a descargar una herramienta que ellos nos facilitan desde sus servidores para poder instalar el sistema operativo. Es decir, ellos te descargan una ISO o te preparan un USB para que tú puedas instalarlo. Hacemos clic sobre esto, sobre este botón, y enseguida se nos descargará esta herramienta que tenemos aquí ahora mismo abierta, ¿vale? Es una herramienta que nos permite, como he dicho antes, preparar un USB o descargarnos una ISO para posteriormente proceder a instalar el sistema operativo. Yo ya la tengo descargada, así que le voy a dar a aceptar una vez después de abrir, aceptar los términos y condiciones que nos proponen. Y bueno, esta herramienta empezará a realizar algunos preparativos para informarnos del sistema operativo que tenemos ahora mismo actualmente funcionando, y si queremos hacer una copia o si queremos descargar una copia de este mismo sistema operativo, o también nos da otras opciones para que nosotros podamos descargarlo. Vamos a esperar un momento que este realice los preparativos y enseguida seguimos. Bueno, perfectamente como hemos visto ahora, el sistema operativo, es decir, el programa en sí, nos permite actualizar este equipo o vamos a crear los medios de instalación. Aquí nos dice que nos podemos crear un USB, un DVD o un archivo ISO. Nosotros vamos a dar esto porque lo que nos interesa es descargarnos la imagen o preparar el USB. Si nos fijamos aquí en el siguiente paso, dice que seleccione el idioma, la arquitectura y la edición. Aquí ahora mismo tenemos por defecto una opción que no podemos cambiar porque está determinando que use, nos está recomendando que use la opción para este equipo. Si yo desmarco esta palomita, veremos que esas opciones ya pueden ser sobrescritas, ¿no? O pueden ser modificadas. Por ejemplo, si lo quiero descargar en inglés o si quiero descargar un Windows 10 en vez de 64 de 32 bits. En fin, te da esta opción. Una vez que tengamos decidido cuál es la opción que vamos a descargar, le vamos a dar en siguiente. Y aquí nos dice que podemos, que elijamos el medio a emplear, ¿no? A usar. Y nos dice que que nos podemos usar en una memoria de USB, el cual nos pide un requisito mínimo de 8 GB para poder descargar y poder configurar los archivos que necesita esta memoria. Y aquí tenemos esta opción que es un archivo ISO. Para el que no sabe lo que es un archivo ISO es una imagen, ¿vale? Es un archivo con extensión ISO que es una imagen del propio sistema operativo, la cual vamos a descargar de los servidores de Microsoft. Le damos al siguiente y él empezará con el procedimiento de descarga, que es una imagen que quizás pesa 2 GB aproximadamente, no recuerdo bien, pero bueno, le damos siguiente y le damos terminar cuando termine de hacer la descarga. Una vez que nosotros tenemos ya el ISO, lo tenemos descargado, y antes de proceder a la instalación del sistema operativo, lo que resta es ver las especificaciones mínimas que nos pide Microsoft para poder instalar el sistema operativo. No os preocupéis con estos enlaces, porque estos enlaces los voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que ustedes lleguen directamente al sitio donde poder descargar y ver las especificaciones que pide Microsoft para poder instalar el sistema operativo. Si nos fijamos en esta otra pestaña que tengo aquí abierta, dice que es Microsoft Windows 10 Specifications. ¿Okay? Las especificaciones de este sistema operativo, Microsoft nos dice que el requerimiento mínimo es un procesador a 1 GHz, 1 GB para 32 bits de RAM, es decir, un sistema operativo de 32 bits con 1 GB tiene ya un requisito mínimo, lo puedes usar. Y para un sistema operativo de 64 bits como es el que vamos a instalar ahora, tenemos que tener 2 GB mínimo, ¿vale? Tenemos que tener un espacio en disco duro de 16 GB para un sistema operativo de 32 bits y 32 GB para un sistema operativo de 64 bits. Lo demás, son especificaciones de la tarjeta gráfica, que podemos tenerla o no, pero creo que sería suficiente con la que viene incorporada en la placa base, ¿vale? Pues nada, una vez descargado este sistema, este fichero, nosotros lo vamos a grabar en el DVD, lo vamos a insertar y lo vamos a proceder a instalar. Yo ahora mismo aquí tengo preparado una máquina virtual, que es donde la voy a empezar a
a instalar y veremos que, bueno, yo me he ceñido un poco a los requisitos que me han pedido. Me han pedido, como un sistema operativo de 64 bits, me han pedido 2 GB de memoria. Le he puesto 2 procesadores, un disco duro de 40, aunque nosotros nos han pedido solo 32 GB, pero bueno, vamos a darle un poquito más. Y bueno, las especificaciones de la red y demás que tampoco proceden a... bueno, que no tienen nada que ver para instalar un sistema operativo. Yo le voy a dar Power On Virtual Machine para que mi máquina empiece a arrancar y... bueno, si nos fijamos aquí, a ver qué nos dice, Can Connect Virtual Machine, vale, vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué pasa. Vale, nos pide que iniciemos o que presionemos una tecla para ejecutar o iniciar el sistema desde un CD, un DVD, ¿vale? Esto es lo más parecido a una simulación de instalación en un sistema, en un ordenador normal, ¿vale? Y lo primero que nos encontramos es, bueno, que vamos a instalar un nuevo sistema operativo y vamos a seleccionar el idioma. Si hacemos clic sobre aquí, veremos que simplemente tendremos español porque es la versión que nos hemos descargado, ¿vale? Pero bueno, también tenemos el formato de la hora, que es España, internacional, y el teclado del método de escritura es español también. Entonces vamos a proceder a darle siguiente y le vamos a dar instalar ahora. Cuando le damos instalar ahora, el sistema, es decir, el disco, empieza a recopilar una serie de información y lo primero que nos pide después de darle siguiente es insertar una clave de producto. Microsoft Windows nos permite instalar el sistema operativo sin tener una clave de producto y nos da una serie de un tiempo para que nosotros podamos probar el producto y que podamos usarlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es decirles que no tenemos la clave de producto, que se lo vamos a asignar posteriormente, ¿vale? Una vez que le damos a esta opción, nos aparece, como podemos ver, es bueno, seleccionar el sistema operativo que queremos instalar. En este momento, como la imagen que nos hemos instalado o la imagen que nos hemos descargado nos permite instalar un Windows 10, la versión Home, y nos permite pues también una versión Educación, pero yo en mi caso voy a instalar un Windows 10 versión Profesional, ¿vale? Vamos a darle en siguiente. Después de pulsar en el botón siguiente, veremos que, bueno, los términos y condiciones de privacidad de Microsoft los tenemos que aceptar desde luego si queremos instalar este paquete o este sistema operativo, y le vamos a dar en personalizar y instalar, ¿vale? Una vez que le damos en esta opción, en la segunda opción que teníamos ahí, nos aparecerá el disco duro que tenemos puesto en nuestro ordenador. Si nos recordamos anteriormente, le habíamos asignado un espacio de 40 GB a este sistema, a esta máquina virtual, y son los 40 GB que nos aparecen. Si nosotros queremos crear particiones, tenemos que asignar nuevo y vamos a elegir el espacio que le vamos a dar a esta partición. Normalmente cuando se seleccionan dos particiones o varias particiones es porque tenemos un espacio amplio en el disco duro y en una parte de ese disco duro queremos instalar el sistema operativo e instalar los programas, y en otra parte del disco duro queremos guardar toda la información que tenemos, ya sean fotos, vídeos o documentos que no queremos perder. En el caso de que el sistema operativo se rompa o tenga algún archivo corrupto que posteriormente tengamos que restaurarlo, se restauraría solo en la partición C. Supongamos que en este disco duro vamos a querer crear dos particiones, entonces lo que tenemos que hacer es elegir el espacio que queremos asignarle. Como Microsoft nos ha indicado que para instalar una versión Pro es necesario mínimo 32 GB, vamos a sacar la cuenta con una calculadora. Vamos a abrir calculadora y vamos a multiplicar 32 GB por 1024 megabytes, es decir, un mega son 1024, por lo tanto 1 giga son 1024 megabytes. Y como esto nos está requiriendo el tamaño en megabytes, lo vamos a multiplicar por este espacio. Por lo tanto, si yo multiplico esto, 32 gigas por 1024, tendremos un espacio total de 32.768 megabytes. Pero bueno, no vamos a darle 32, sino vamos a darle un poquito más porque tenemos 40, y supongamos que los 4 gigas restantes los vamos a coger para
guardar todos nuestros documentos. Yo le voy a dar 36 gigas, por ejemplo, 36 gigas por mis 24 megas es igual a 36.864. Por lo tanto, este es el espacio que voy a asignar aquí, 36.864. Le voy a dar a aplicar, le vamos a dar a aceptar y veremos que aquí ahora mismo ya tenemos una partición con 35 GB, 35,9 que son 36, y tenemos un espacio reservado de 4 GB que no tenemos asignado. Le vamos a dar a nuevo y le vamos a dar a aplicar. Esto lo que hace es darle un formato, no va a formatear a la unidad, pero ya tenemos otra partición creada. Ahora lo que nos toca es elegir dónde vamos a instalar el sistema operativo. Lógicamente lo vamos a instalar donde tenemos los requisitos mínimos para poder hacerlo. Por lo tanto, para mí es esta partición. Luego más adelante veremos qué pasa con estos 4 GB que le hemos asignado al disco duro para que se particionen. Vamos a darle en siguiente. Y en este proceso lo que hace es empezar a copiar los archivos necesarios para el sistema operativo y prepara la instalación. Este proceso suele tardar un poco, así que por lo tanto yo voy a pausar este vídeo para que no se haga tan largo y nos vemos en cuanto termine este proceso. Bueno, ya ha terminado con el proceso de preparación de archivos, instalación de archivos también, y ahora está preparando lo que es el sistema operativo. Esto también va a tardar un poquillo, así que vamos a esperarnos, pero no es tanto como el procedimiento anterior. Bueno, ahora sí, una vez que Windows termina de planificarlo todo, de instalar todo lo que necesitamos y de llenarnos el disco duro de archivos, ahora mismo se está iniciando. Este es el paso posterior a cuando termina de finalizar todo este proceso anterior, y vamos a esperar un momento porque ahora sí que vienen unos pequeños pasos de configuraciones para arrancar y iniciar sesión en nuestro sistema operativo. Es decir, nos comenta que vamos a empezar escogiendo la región, ¿vale? La región en la que estamos. Yo en este momento me encuentro en España. Vamos a decirle que sí. Vamos a elegir la distribución adecuada del teclado, le decimos que español también. ¿Quieres agregar una segunda distribución de teclado? Yo en este caso no. Esto, si queremos agregarle por ejemplo un idioma en inglés, podemos hacerlo, pero en mi caso le doy omitir. Aquí, si nos fijamos, hemos saltado de la configuración básica a los ajustes de la red. En este momento el sistema operativo intentará comprobar si hay conectividad con internet. Si no es así y nuestro sistema o nuestro portátil se conecta por Wi-Fi, que muchas veces es el caso, nos pedirá la contraseña. Bueno, ¿cómo queremos realizar nuestra configuración? La configuración que vamos a realizar va a ser para uso personal o para uso de una organización. Yo en mi caso le voy a dar que es para uso personal. La idea es que si es para un centro de trabajo, una oficina, una empresa, podamos configurarlo con los ajustes de la configuración de red. Bueno, en este momento nos va a pedir agregar una cuenta, es decir, nos va a pedir agregar una cuenta de Microsoft. Nosotros en este momento no queremos agregar ninguna cuenta de Microsoft. Sería bueno que nosotros iniciemos sesión con una cuenta de correo electrónico, de Hotmail o de Outlook, porque con esta información que Windows tienes, pues asociaría una serie de servicios que tienes como OneDrive o Google Drive. Google Drive no, pero bueno, Hotmail y una serie de servicios que tiene Microsoft. En este caso le voy a dar una cuenta sin conexión para poder crear un usuario local. Vamos a decirle siguiente. Una cuenta sin conexión. Experiencia limitada. Experiencia limitada es por lo que le comenté antes. Iniciación para disfrutar de la gama completa de servicios de Microsoft, es decir, OneDrive, algunas aplicaciones que tiene, pero bueno, vamos a experiencia limitada, que lógicamente no vamos a poder iniciar sesión con una cuenta de Microsoft de momento. Por lo tanto, vamos a elegir un nombre de usuario. ¿Quién va a usar este dispositivo? Pues este dispositivo lo voy a usar yo. Mi nombre es Roberto y este va a ser el usuario con el que vamos a iniciar nuestro sistema.
nos va a pedir una contraseña. La contraseña se la podemos asignar o incluso podemos asignársela después, pero bueno, vamos a ponerle una contraseña del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le damos a dar siguiente. Nos pide confirmar la contraseña, por lo tanto podemos repetir la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dar siguiente y ahora aquí nos pide unos indicios de seguridad. Este apartado tenemos que tenerlo bastante en cuenta porque si nosotros olvidamos la contraseña, la única forma de recuperarla es respondiendo a alguna de estas preguntas de seguridad. Por lo tanto, si nos fijamos aquí es una de 3, por lo tanto son 3 preguntas y vamos a elegirla. ¿Cuál era tu primera mascota? Yo le voy a poner yo qué sé, perro. ¿Cuál era la ciudad, el nombre de la ciudad en la que naciste? Vamos a ponerle Habana. ¿Y cuál era tu apodo de la infancia? Ninguno, por ejemplo. Ustedes, lógicamente, esto tendrían que tenerlo guardado o escrito en algún sitio. Y perdonen que sea quisquilloso, pero que si ustedes en algún momento dado se les olvida la contraseña de inicio de sesión, tienen que recuperar la clave respondiendo a cualquiera de estas preguntas, ¿vale? Así que vamos a darle siguiente. Aquí nos pide configurar algunos servicios, como podemos ver aquí, es la última opción de la configuración de Windows y nos va a pedir, bueno, configurar algunos servicios. Yo realmente ahora mismo no quiero configurar ninguno. Vamos a darle no usar reconocimiento de voz en línea. Vamos a darle que no quiero que comparta mi ubicación o vea mi ubicación. Le vamos a decir encontrar un dispositivo, le decimos que no. Enviar datos, bueno, aquí sin más nos da 2 opciones, no podemos omitirlo, por lo tanto vamos a enviar datos de diagnósticos requeridos adicionales, pero tenemos esta opción únicamente información sobre el dispositivo. A ver, yo elijo esta, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos y le vamos a dar a aceptar. Mejoras de entradas manuscritas y la escritura, por lo tanto yo no uso ningún dispositivo de escritura, le voy a decir que no, menos cosas para el sistema. A este también le voy a decir que no, y vamos a esperar un momento a que Windows finalice con todos estos con estas condiciones que le hemos dado, ¿vale? Vamos a darle a aceptar y aquí empezamos. Hola, estamos preparando todo para ti. Esto puede tardar varios minutos, es decir, vamos a esperarnos que esto termine. Yo voy a pasar ahora el vídeo, que ya vamos por 20 minutos y no quiero que se prolongue mucho más. Lo pauso y ahora seguimos. Ahora sí que sí, ya hemos terminado con la instalación de nuestro sistema operativo y si nos fijamos ya tenemos un sistema operativo completamente recién instalado. Es un Windows 10 profesional. Vamos a darle a esto que quizás más tarde. Yo realmente aquí esto se ve un poquillo regular, pero bueno, vamos a darle, vamos a ver, así se ve un poco mejor. Si nos recordamos, casi al principio del vídeo habíamos creado una partición, una partición de 40 megas, de 36 megas y la otra de 4. Vamos a ver qué ha pasado con esto. Si nos fijamos aquí, vamos a ir a explorador de archivos y vamos a elegir este equipo. En este equipo veremos que no tenemos la siguiente partición, es decir, tenemos solamente una y si nos fijamos aquí tenemos 17,4 GB de espacio, es decir, el sistema operativo nos ha consumido exactamente 17,4. Lo restante es ideal que le dejemos esa imagen porque hay funciones del sistema que necesitan tener espacio en el disco duro para que funcionen bastante bien o funcionen mejor, ¿vale? Entonces yo, como le hemos asignado un espacio de 4 GB para poner nuestros datos, nuestras fotos al principio del vídeo, vamos a ver dónde están esos otros 4 GB que nos faltan, porque nos faltan 4 GB. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a este equipo. Dentro de este equipo vamos a darle a administrar. ¿Dónde está administrar? Administrar. Si nos fijamos aquí no nos aparece, pero si nos fijamos un poco más aquí abajo, en el menú que tenemos a la izquierda, dice administración de discos. Cuando hacemos clic sobre él veremos que tenemos una partición de 4 GB que está en desuso. Vamos a ver dónde está, aquí está, 4 GB.
¿Qué nos dice? Que bueno, que la partición es un formato correcto, pero que no tiene una letra asignada. Partición, aquí está, de datos. Entonces vamos a ver cómo hacer para que nos aparezcan estos 4 GB aquí, es decir, en otra unidad de disco. Simplemente tendremos que hacer clic sobre esta partición y vamos a darle en propiedades. No, perdón, en propiedades no. Vamos a darle en cambiar letra de unidad. Vamos a darle a agregar, vamos a asignarle una letra, por ejemplo D, no, E mismo, y le vamos a dar a aceptar. Y ahora sí, si nos fijamos, ya el sistema operativo nos está reconociendo una nueva unidad de disco. Vamos a cerrar esto, vamos a formatearla, vamos a darle un formato rápido, iniciar, aceptar, aceptar y cerrar. Y si nos fijamos, ya tenemos un espacio de 3,99 GB, es decir, los 4 GB que hemos decidido dejar al principio de la instalación para que nosotros podamos guardar todos nuestros datos y todas nuestras cosas que nosotros queramos aquí. En un futuro, si nuestro sistema operativo se nos infecta por virus, se nos rompe o se nos pierde algún archivo esencial para el sistema operativo y nosotros tenemos que formatear este sistema operativo, vamos a formatearlo desde aquí y todo lo que tenemos en esta partición no lo vamos a perder. Esto es bastante importante llevarlo en cuenta y con esto terminamos. Espero que este vídeo te haya servido de mucha ayuda. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.